Sean todos bienvenidos nuevamente a Asia Central. Esta es la segunda parte de nuestro viaje por la Ruta de la Seda, donde ahora cruzaremos el desierto por horas para llegar a nuevos e históricos destinos. Se vienen dos ciudades icónicas, por lo que no se muevan de sus asientos. Ahora los dejamos invitados a seguir nuestro camino por Uzbekistán. Nosotros somos los pollos viajeros, The Traveling Chickens. Como ya habrán visto en la primera parte de nuestro viaje, hemos comenzado por la capital Tashkent y pasamos por Khiva. Ahora nos dirigimos a Bujará y terminaremos nada más y nada menos que la hermosa y enigmática Samarcanda. Nuestro recorrido empieza en el desierto, donde el calor lamentablemente fue nuestro principal compañero. La espera se nos hizo eterna, pero hubo que enfrentarlo de alguna forma. La mejor excusa para probar la cerveza local. Unas horas más tarde, después de ayudar a una familia en el camino, pudimos recibir una pequeña recompensa por el trabajo. Después de largas 6 horas de viaje arriba del tren, por fin hemos llegado a nuestra siguiente parada, la ciudad de Bujará. Bujará es una de las ciudades más antiguas y sagradas de Uzbekistán, con más de 2500 años de historia. Fue un importante centro religioso, cultural y comercial en la Ruta de la Seda, famosa por sus madrasas, mezquitas y bazares que aún conservan su esplendor medieval. Con una población de alrededor de 280.000 habitantes, Bujará es hoy Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO gracias a su casco antiguo bien conservado. Ahora nuestra primera parada en esta ciudad ha sido la madrasa Nodir Devonbegi, la cual es una de las construcciones más encantadoras de Bujará, ubicada junto al famoso conjunto de Teliapi House en el corazón del casco antiguo. Originalmente construida en el siglo XVII como un caravanserai, fue transformada en madrasa poco después, lo que explica su arquitectura poco convencional. Su fachada sorprende por los majestuosos mosaicos que muestran figuras de pájaros míticos, algo inusual en el arte islámico tradicional. Hoy la madrasa cobra vida con tiendas de artesanía local, espectáculos culturales por la noche y un ambiente mágico que la convierte en un lugar ideal para empaparse del alma histórica y artística de Uzbekistán. A medida que caminamos podemos ver antiguos hitos de la Ruta de la Seda en Bujará, que servían tanto para comercio como descanso de viajeros, comerciantes y caravanas. Las famosas caravanserai. Fue muy llamativo también ver todo tipo de alfombras, con hermosos diseños y texturas, donde definitivamente el centro Team Abdullah Khan se roba todas las miradas. El Team Abdullah Khan es una joya escondida en el corazón del centro histórico de Bujará, construido en el siglo XVI durante el reinado del Khan Abdullah II. Este Team, o mercado cubierto, es un ejemplo brillante del diseño funcional y estético de la época. Techos abovedados que mantienen el espacio fresco incluso en los días más calurosos, y una iluminación natural que realza el encanto de cada rincón. Como ya se nos hizo costumbre, una vez más nuestros hermanos uzbecos nos muestran su interés y cariño, inmortalizando el momento con sus simpáticas fotos. Mientras caminamos por la ciudad pensamos que sería una buena idea compartir un poco con ustedes sobre un aspecto importante en cada viaje: los costos. Vale la pena mencionar que no pudimos reservar un vuelo directo desde Europa, por lo que en esta ocasión volamos desde nuestra querida Cracovia, pasando por Abu Dhabi en los Emiratos Árabes, donde pudimos tener una parada de algunos días, para luego llegar a la capital Tashkent. Podemos decir que en alojamiento gastamos en promedio unos 26 euros por día, siendo lo más caro pero más cómodo en Samarcanda. Y cada ida a un restaurante nos resultó en unos 10 a 15 euros por persona.
Dentro de lo más destacable están los viajes en taxis a través de la app Yandex, donde en promedio cada viaje costaba entre 1 y 2 euros aproximadamente. Después de un buen descanso recuperándonos del calor, nos dirigimos ahora a nuestra siguiente parada, el Arca de Bujará. El Arca de Bujará es una imponente ciudadela fortificada que se alza sobre una colina en el corazón de la ciudad. Con una historia que se remonta al siglo V, este bastión fue durante siglos la residencia de los emires de Bujará y el centro del poder político, militar y religioso de la región. Tras sus gruesas murallas de adobe se encontraban palacios, mezquitas, tribunales e incluso una prisión. Aunque gran parte del complejo fue destruido durante los ataques rusos en el siglo XX, hoy el arca ha sido restaurado y transformado en un museo que permite a los visitantes recorrer salones reales, ver exposiciones históricas y contemplar vistas únicas de la ciudad vieja desde lo alto de sus murallas. Es un lugar imprescindible para comprender el pasado majestuoso de Bujará. Mientras seguimos nuestro camino, nos seguimos encontrando con lugares tan históricos como hermosos, como la madrasa Abdulaziz Khan, construida en el siglo XVII y con una detallada ornamentación, intrincados mosaicos, inscripciones en árabe y motivos florales que cubren su portal monumental y los muros interiores. Pero sin duda, uno de los puntos más altos en Bujará ha sido el complejo religioso Po-i Kalán. El Po-i Kalán es uno de los conjuntos arquitectónicos más impresionantes de Bujará y una verdadera joya de Asia Central. Su nombre significa el pie del grande, en referencia al majestuoso minarete Kailán, que se eleva casi 50 metros sobre la ciudad desde el siglo XII. A su lado se encuentra la mezquita Kailán, con su inmenso patio, elegantes cúpulas azules y la madrasa Mir-i-Arab, una de las más importantes del mundo islámico. Este conjunto no solo asombra por su escala y simetría, sino también por la seriedad que transmite. Vale la pena mencionar que tanto aquí como en otros complejos musulmanes se debe cumplir con ciertas normas de vestimenta, donde las mujeres, por ejemplo, deben cubrirse el cabello, hombros y piernas, y los hombres tratar de no visitar con pantalones muy cortos. Mientras algunos templos pueden ser un poco más flexibles, es importante considerar y recordar estas normas y estar preparado en todo momento para cumplir y respetar. Y terminamos nuestra estadía en la ciudad volviendo al sector central para disfrutar de bailes, música y una muy buena degustación tanto de un delicioso y cálido té como de más cocina local que nos dio la mejor despedida aquí en la hermosa Bujará. Y ahora, la última y tan esperada parada en nuestro viaje por la ruta de la seda, Samarcanda. Una de las ciudades más antiguas del mundo, Samarcanda fue fundada hace más de 2700 años y ha sido durante siglos un punto clave en la ruta de la seda. Con una población actual de alrededor de 550.000 habitantes, es un cruce de culturas, imperios
y religiones que han dejado una huella profunda en su arquitectura y alma. La ciudad alcanzó su máximo esplendor bajo el mando de Amir Temur, quien la convirtió en la joya de su imperio en el siglo XIV. Y es el mausoleo de Amir Temur nuestra primera parada en Samarcanda. Amir Temur, conocido en Occidente como Tamerlán, fue una de las figuras más poderosas y legendarias de la historia de Asia Central. Nacido en el siglo XIV cerca de Samarcanda, Temur fue un hábil estratega y líder militar que construyó un vasto imperio que se extendía desde la India hasta el Mediterráneo. Pero más allá de sus conquistas, fue un gran impulsor del arte, la ciencia y la arquitectura. Hizo de Samarcanda la capital de su imperio y la transformó en una de las ciudades más espléndidas del mundo islámico. Su tumba se encuentra en el centro de este mausoleo, junto a otros familiares y discípulos de Temur, incluido su nieto Ulugh Beg, un gran astrónomo y matemático. Una vez terminada nuestra visita en el mausoleo de Amir Temur, seguimos nuestro camino recorriendo la ciudad bajo un intenso calor. Por supuesto, no podíamos dejar de pasar a realizar las últimas compras. El lugar escogido para esta ocasión fue el Bazar de Sillop, el bazar más grande de Samarcanda. Not to tell me, what do we have here? Yes, so we bought a pesito chai No. with the Which saffron. flavor? Saffron tea. No, nice. Then another like more fruity. I think it's green tea. No. And this is the highlight. It's tea with dried fruits, a lot of dried fruits, even strawberries, and some herbs. That'd be nice. So these are our The purchase of the day. yes. Nice. Con las compras esenciales ya realizadas, ahora nos dirigimos a la mezquita Hazrat Khizr, uno de los lugares más espirituales y pintorescos de Samarcanda. Esta mezquita está situada sobre una colina con vistas panorámicas a la ciudad y al majestuoso mausoleo de Amir Temur. Esta mezquita es considerada una de las más antiguas de Uzbekistán. Aunque ha sido reconstruida varias veces a lo largo de los siglos, su encanto permanece intacto. Está dedicada a Khizr, una figura sagrada en el Islam asociada con la inmortalidad y la guía espiritual. Uno de los lugares más hermosos e icónicos que pudimos conocer en Samarcanda fue el complejo de Shahi Zinda. Shahi Zinda, que significa el rey viviente,
es uno de los lugares más mágicos y sagrados de Samarcanda. Este complejo funerario, ubicado en la ladera de una colina, está formado por una serie de mausoleos que datan desde los siglos VI al XV, todos decorados con impresionantes azulejos turquesa, cúpulas celestes y detallados mosaicos islámicos. Se dice también que en este complejo está enterrado Qusam ibn Abbas, primo del profeta Mahoma, lo que hace de este lugar un importante sitio de peregrinación. Estamos ya llegando a los momentos finales de nuestro viaje y hemos decidido dejar lo mejor para el final. Una maravilla arquitectónica, por lejos la más espectacular de Samarcanda y Uzbekistán. Un lugar lleno de historia, tradición y orgullo. Con ustedes, la Plaza Registán. La Plaza Registán es el corazón histórico y visual de Samarcanda, y sin duda uno de los lugares más impresionantes de Asia Central. Rodeada por tres majestuosas madrasas, Ulugh-Bek, Sherdor y Tiliakori, esta plaza fue durante siglos el centro de la vida pública, académica y religiosa del Imperio Timúrida. Comenzamos con la madrasa Ulugh-Bek, ubicada en el lado izquierdo de la Plaza Registán. Esta es la más antigua del conjunto y una de las más significativas históricamente. Fue construida a principios del siglo XV por Ulugh-Bek, nieto de Amir Temur, no solo un gobernante, sino también un astrónomo y científico apasionado por el conocimiento. Esta madrasa no solo era un centro religioso, sino también una prestigiosa escuela de ciencias, donde se enseñaban matemáticas, astronomía y filosofía. Su fachada está decorada con elegantes motivos geométricos y estrellas, en honor al amor de Ulugh-Bek por el cosmos. Caminar por su patio es entrar en un espacio donde la fe y la ciencia convivieron en perfecta armonía, reflejando el espíritu intelectual del renacimiento timúrida. En segundo lugar tenemos la madrasa Tiliakori, ubicada en el centro de la Plaza Registán, la cual es probablemente la más deslumbrante del conjunto, tanto por su arquitectura como por su historia. Construida en el siglo XVII, su nombre significa recubierta de oro, y solo basta con entrar en su antigua sala de oración para entender por qué. Su interior está ricamente decorado con pan de oro que brilla bajo la luz natural, creando una atmósfera de lujo y espiritualidad. Esta madrasa no solo funcionó como centro educativo, sino también como mezquita principal de Samarcanda durante más de 2 siglos. Y por último encontramos la madrasa Sherdor, al lado derecho de la Plaza Registán. Esta es una de las más llamativas por su decoración única y su poderosa presencia visual. Construida en el siglo XVII, su nombre significa la de los leones, y esto se refleja en los famosos mosaicos en su fachada que muestran tigres o leones con soles humanos sobre sus lomos.
Aún habiéndonos maravillado con estas 3 espectaculares madrazas, lo mejor aún estaba por venir. Solo tuvimos que esperar algunas horas a que bajara el sol. Porque cuando cae la noche en Samarcanda, la Plaza Registán se transforma en un escenario mágico gracias a un espectáculo de luces y sonido que se realiza casi cada noche. Las 3 madrazas se iluminan con proyecciones coloridas que narran la historia de la ciudad, del Imperio Timúrida y de la Ruta de la Seda, mientras una banda sonora envolvente acompaña cada escena. El contraste entre la arquitectura milenaria y la tecnología moderna crea una experiencia visual y emocional única. No pudimos haber terminado nuestro viaje en Uzbekistán de una mejor forma. Y así termina un viaje maravilloso en Uzbekistán, donde hemos podido disfrutar de un país hermoso, lleno de cultura e historia. Logramos retroceder cientos de años a un pasado que sigue presente y estamos seguros que permanecerá por siempre. Queremos agradecer a todos quienes nos han acompañado en nuestro viaje. Nuestro camino sigue y por lo tanto 1000 aventuras por venir. No olviden de compartir este video, darle like y suscribirse a nuestro canal, porque esto es solo el comienzo de los pollos viajeros de Traveling Chickens.